Tenía 14 años cuando mi padre me vendió a doña Carmen Montiel. Así, sin más rodeos. Me vendió como quien vende un animal o un mueble viejo. Por mucho tiempo no pude hablar de esto, pero a mis 60 años ya no tiene caso seguir callando. Antes de continuar con mi historia, da like, suscríbete y comenta de dónde me estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando mi historia. Me llamo Héctor Domínguez. Nací en un pueblito cerca de Puebla, de esos donde el tiempo parece detenerse y la pobreza es una compañera fiel. Mi padre, Gustavo Domínguez, era jornalero en los campos de maíz. Un hombre duro, que se hizo más duro cuando mi madre murió, dejándonos a mí y a mis 2 hermanas pequeñas. Nuestra casa era de adobe con techo de lámina. Cuando llovía, el ruido era tan fuerte que no podíamos ni escuchar nuestras propias voces. El piso era de tierra y en las paredes crecía musgo durante la temporada húmeda. No teníamos casi nada, pero al menos teníamos un techo. Yo casi no iba a la escuela. Mi padre creía que era más útil en el campo que perdiendo el tiempo con libros. Para picar la tierra no necesitas saber leer, me decía. Aún así, me las arreglaba para aprender algo con don Felipe, el maestro del pueblo, que me daba clases a escondidas cuando podía escaparme después del trabajo. Aquel día, el que cambió mi vida para siempre, comenzó como cualquier otro. Me levanté antes del amanecer, ayudé a cargar costales en la camioneta de un comerciante y pensaba irme al río cuando mi padre me llamó. «Héctor, ven acá». Lo encontré sentado a la mesa con una expresión extraña en la cara. «Mañana nos vamos a la ciudad. Te conseguí algo con doña Carmen Montiel». El nombre me sonaba. En el pueblo se hablaba de ella. Una viuda rica que vivía en una mansión y tenía negocios por toda la región. Decían que tenía conexiones con políticos y que su marido le había dejado una fortuna. «¿Qué voy a hacer allá, apá? Vas a vivir ahí. Te van a dar comida, ropa, hasta podrás estudiar si quieres». Algo en su tono no me gustó, pero en ese momento incluso me emocioné un poco. Un chamaco pobre como yo, con la oportunidad de ir a la ciudad. ¿Y mis hermanas? Ellas se quedan conmigo. Doña Carmen solo te quiere a ti. Esa noche, mientras metía mis pocas pertenencias en una bolsa vieja, mi hermana Lupita, de 11 años, me miró desde la puerta de nuestro cuarto compartido. «No te vayas, Héctor», me dijo en voz baja. «Escuché a papá hablando con el padre Mariano. No te está mandando a trabajar». «¿De qué hablas?» No entendí todo, pero el padre le dijo que era inmoral y que Dios no lo perdonaría. Y papá le contestó que por el dinero que le ofrecían, hasta el diablo haría lo mismo. Intenté calmarla. Le dije que seguramente había entendido mal, que nuestro padre, a pesar de todo, no haría algo que me lastimara. Qué equivocado estaba. Al día siguiente, vestido con mi única ropa decente, subimos a un autobús destartalado hacia la ciudad. Mi padre iba callado, mirando por la ventana. Yo estaba nervioso, pero también emocionado por conocer la ciudad, tan diferente a nuestro pueblo. Después de horas de viaje, llegamos a la terminal. Mi padre, que nunca gastaba en nada, me sorprendió cuando llamó a un taxi. Nos llevó por calles cada vez más anchas y limpias hasta llegar a un barrio de casas enormes con jardines y rejas altas. Nos detuvimos frente a una mansión de 2 pisos con paredes blancas y un portón de hierro impresionante. Mi padre pagó al taxista y tocó el timbre. Una mujer mayor con uniforme de sirvienta nos abrió. «Señor Domínguez, los estábamos esperando. Pasen, por favor». Entramos por un jardín precioso hasta la puerta principal. Yo nunca había visto una casa así. Muebles que brillaban, cuadros en las paredes, lámparas que parecían de oro. Era otro mundo. Nos llevaron a una sala donde esperamos unos minutos. Mi padre se pasaba la mano por el pelo una y otra vez, nervioso. Entonces entró ella. Doña Carmen Montiel era una mujer de unos 45 años, pero se veía más joven. Tenía el pelo teñido de negro intenso y andaba muy arreglada con joyas que brillaban con cada movimiento. Sus ojos, pequeños y astutos, me recorrieron de arriba a abajo como evaluándome. «Así que este es el muchacho», dijo con voz suave pero firme. «Acércate, niño, déjame verte mejor». Me acerqué, intimidado. Ella tomó mi cara con sus dedos fríos. La giró a un lado y al otro como quien examina un caballo en venta. «Es más joven de lo que me dijiste por teléfono, Gustavo, pero tiene buena cara. Está flaco, pero eso se arregla con buena comida». Me sentí como un objeto, no como una persona. Fue mi primera señal de alarma.
Bueno, como acordamos, el pago inicial será hoy, y el resto en cuotas mensuales durante un año. El licenciado Velasco tiene los documentos listos. Mi padre asintió, evitando mirarme a los ojos. ¿Documentos? ¿Qué documentos, apá? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Fue doña Carmen quien respondió. Los papeles para que puedas vivir legalmente bajo mi tutela, por supuesto. Y los otros documentos, más privados. No entendía qué estaba pasando. ¿Me vas a dejar aquí, apá? Mi padre por fin me miró, pero solo por un segundo. Es lo mejor para ti, Héctor. Tendrás oportunidades que yo nunca podría darte. Entró un hombre de traje con una carpeta llena de papeles. Vi a mi padre firmar documento tras documento. Con cada firma, sentía que mi vida se iba despedazando. Doña Carmen le entregó a mi padre un sobre grueso. Lo abrió y contó rápidamente los billetes. Luego se levantó, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Pórtate bien y obedece en todo a doña Carmen». Y así, sin más, se fue. Sin un abrazo, sin palabras de consuelo. Solo una mirada rápida antes de salir por la puerta. No lo volvería a ver en muchos años. Cuando el sonido de la puerta cerrándose se apagó, doña Carmen se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, Héctor, ahora eres parte de esta casa. Dolores te mostrará tu habitación y te explicará tus responsabilidades». La sirvienta que nos había recibido me hizo una seña para que la siguiera. Subimos por una escalera de mármol hasta el segundo piso. Pasamos por un largo pasillo hasta llegar a una pequeña habitación al fondo. «Este será tu cuarto», dijo Dolores, abriendo la puerta. Era una habitación simple pero lujosa comparada con lo que conocía. Una cama individual con sábanas limpias, un armario, una mesa con lámpara. Había una ventana que daba al jardín trasero. «Deja tus cosas y báñate. La señora quiere que cenes con ella esta noche. Te traeré ropa apropiada». Cuando Dolores se fue, me senté en la cama, aturdido por todo lo ocurrido. ¿Qué tipo de tutela era esta? ¿Por qué mi padre había recibido dinero? Las palabras de mi hermana resonaban en mi cabeza. Dolores regresó con ropa fina que parecía de mi talla, aunque nunca había usado algo así. Me indicó dónde estaba el baño, y me dejó solo nuevamente. El baño era otro mundo para mí. Agua caliente saliendo de grifos brillantes, toallas suaves, jabones con olores extraños. Después de bañarme y vestirme con aquella ropa extraña, Dolores me llevó al comedor. Era una habitación enorme con una mesa larga donde podrían sentarse 20 personas fácilmente. Doña Carmen ya estaba sentada a la cabecera. Me indicó que me sentara a su derecha. Los sirvientes comenzaron a traer platos que yo ni siquiera sabía nombrar. Comida que nunca había probado, servida en vajilla que parecía de otro mundo. «Debes tener muchas preguntas, Héctor», dijo doña Carmen, mientras cortaba delicadamente un trozo de carne. «Te explicaré tu situación. Mi esposo, que en paz descanse, era mucho mayor que yo. Me dejó toda su fortuna hace 5 años, pero con una condición peculiar en su testamento». Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. «Para mantener control total sobre las empresas y propiedades, debo estar casada. La tradición familiar», me explicó. «Sin embargo, no quiero un marido que intente controlarme o quedarse con lo que es mío. Necesito a alguien manejable, alguien joven que pueda moldear a mi manera». Un escalofrío me recorrió la espalda. Comenzaba a entender. Tu padre y yo llegamos a un acuerdo beneficioso para ambos. Él recibe una suma considerable de dinero y yo obtengo un compañero que cumplirá el requisito legal. Está diciendo que... No pude terminar la pregunta. Era demasiado horrible para ponerlo en palabras. Nos casaremos en 2 semanas. Será una ceremonia pequeña, por supuesto. El licenciado Velasco ha arreglado todo con el juez. Legalmente aparecerás como de 18 años. Y el padre Ignacio, que es un viejo amigo, dará su bendición sin hacer preguntas incómodas. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi padre no me había enviado a trabajar. Me había vendido como esposo a una mujer que podría ser mi madre. «No pueden obligarme», dije con voz temblorosa. «Me escaparé». Doña Carmen sonrió, esta vez con verdadera diversión en sus ojos. «Puedes intentarlo, por supuesto. Pero debes saber que tengo arreglos con la policía local. Si te escapas, serás acusado de robo. Además, ¿a dónde irías? ¿De regreso con tu padre?
Él ya gastó parte del dinero, y tengo entendido que tus hermanas necesitan comer. Era una trampa perfecta. Una jaula invisible pero infranqueable. No te preocupes, Héctor. Te trataré bien si te comportas. Tendrás todo lo que necesites. Ropa, comida, incluso podrás estudiar si quieres. Solo debes cumplir con tus obligaciones matrimoniales cuando yo lo requiera. Esa noche, en mi nueva habitación, lloré en silencio hasta quedarme dormido. Había perdido mi libertad, mi infancia, todo, y lo peor estaba por venir. Al día siguiente, Dolores me despertó temprano. Me explicó la rutina de la casa y mis nuevas responsabilidades. Doña Carmen era estricta con los horarios y esperaba obediencia total. La señora tiene sus manías, me dijo Dolores mientras me ayudaba a vestirme. Pero si la complaces, no es tan mala. El joven Raúl, el que estuvo antes que tú, duró casi 3 años. ¿Antes que yo? ¿Hubo otros? Dolores pareció darse cuenta de que había hablado de más. No debí decir eso, olvídalo. Pero no podía olvidarlo. ¿Cuántos chicos como yo habían pasado por esta casa? ¿Qué les había pasado después? Durante los siguientes días, aprendí a moverme por aquella mansión como una sombra. Doña Carmen me presentó a los demás sirvientes como su sobrino, que venía a vivir con ella. Pero por la forma en que me miraban, era obvio que sabían la verdad. Una tarde, mientras doña Carmen había salido a una reunión, me atreví a hablar con Dolores de nuevo. ¿Qué pasó con los otros chicos? ¿Con Raúl? Dolores miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos. No deberías preguntar esas cosas, niño. No te conviene saber. Por favor, necesito entender qué me va a pasar. Dolores suspiró. La señora se cansa eventualmente. Cuando crecen demasiado o se vuelven problemáticos, desaparecen. Algunos terminan trabajando en sus fábricas en el sur. Otros, simplemente no se vuelve a saber de ellos. El horror de mi situación me golpeó con toda su fuerza. No solo era un prisionero ahora, sino que mi futuro también estaba sellado. Era desechable, reemplazable. Esa noche, mientras cenaba con doña Carmen, ella me informó que nuestro matrimonio sería en 10 días. El vestido ya estaba listo, las invitaciones enviadas a un pequeño círculo de amigos confiables. «Serás mi 5º esposo, ¿sabes?», dijo como si estuviera hablando del clima. Los negocios de mi difunto marido requieren una cierta continuidad matrimonial. Es solo una formalidad legal, pero necesaria. ¿Qué pasó con los otros?, me atreví a preguntar. Crecieron, se volvieron inconvenientes. La juventud es lo que valoro, Héctor, la inocencia. Cuando se pierde, es tiempo de hacer cambios. Sus palabras eran como cuchillos. Entendí que mi tiempo en esta casa tendría fecha de caducidad. Era solo cuestión de cuándo me volvería inconveniente también. Esa noche tomé una decisión. No me convertiría en otra víctima de doña Carmen Montiel. De alguna manera, encontraría la forma de escapar. Pero antes, necesitaba aprender más sobre esta mujer, sobre su red de contactos, sobre sus negocios. Si iba a sobrevivir, tendría que ser más astuto que ella. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de lujo y terror. Doña Carmen me trataba como a un muñeco. Me vestía con ropa fina, me alimentaba con comida que nunca había probado y me enseñaba modales de mesa, formas de hablar, hasta cómo pararme derecho. Todo esto mientras la fecha de nuestro matrimonio se acercaba como una sentencia de muerte. Una mañana, doña Carmen me llevó a una habitación que no había visto antes. Era su despacho privado, lleno de archiveros, un escritorio grande y una computadora que en aquellos tiempos era un lujo extraordinario. «Necesito que firmes estos documentos», me dijo, señalando una pila de papeles. «Son formalidades legales para nuestro matrimonio». Miré los papeles sin entender nada. Apenas sabía leer y escribir, y esos documentos estaban llenos de palabras que nunca había visto. «¿Qué dicen?», pregunté, sosteniendo la pluma con mano temblorosa. «Nada importante. Solo confirman que eres mayor de edad y das tu consentimiento para el matrimonio. También hay algunos documentos sobre propiedades y herencias, pero eso no te concierne». Sabía que estaba mintiendo. ¿Qué más podía hacer un chamaco de 14 años? Firmé donde me indicó, cada firma sellando un poco más mi destino. «Excelente», dijo cuando terminé. «Ahora necesito que me acompañes a conocer a algunas personas importantes. Debes causar buena impresión».
Esa tarde me llevó a un club exclusivo en el centro de la ciudad. Un lugar con hombres de traje y mujeres elegantes que tomaban bebidas caras. Me presentó como su sobrino, que pronto se convertiría en su protegido legal debido a una tragedia familiar. Los amigos de doña Carmen me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no supe identificar entonces. Ahora, con los años encima, reconozco esa mirada. Era complicidad. Todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie decía nada. Este es el juez Navarro, me presentó doña Carmen a un hombre mayor de aspecto severo. Él oficializará nuestra situación legal la próxima semana. El juez me miró de arriba abajo y sonrió. Un muchacho afortunado. Doña Carmen es muy generosa con sus protegidos. Sentí náuseas. ¿Cuántas personas estaban involucradas en esta red? ¿Cuántos funcionarios, jueces y autoridades habían sido comprados? De regreso a la mansión, doña Carmen parecía complacida. Te comportaste bien. Es importante que mis amigos te acepten. Algunos de ellos pueden ser problemáticos y sienten que algo no está en orden. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en mi situación. ¿Cómo podía escapar de una mujer que tenía jueces y policías en su bolsillo? ¿A dónde iría? ¿Quién me creería? A la mañana siguiente, mientras desayunaba solo en el comedor, Dolores se acercó con expresión preocupada. «Ten cuidado, niño», me susurró mientras servía café. «La señora tiene visita esta tarde. El señor Velasco viene con unos documentos importantes». «¿El licenciado? ¿Qué tiene de especial?» «No es solo por los papeles. Él a veces trae regalos para la señora. Regalos como tú». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Otros niños? Dolores asintió casi imperceptiblemente. «Si puedes, quédate en tu cuarto y finge estar enfermo. No querrás que te compare con la mercancía nueva». Así lo hice. Cuando doña Carmen vino a buscarme, me encontró en cama, fingiendo fiebre. «¿Qué inconveniente?», dijo, claramente molesta. «Tenía planes de presentarte a alguien importante». «Lo siento, me duele mucho la cabeza». Mentí, sudando por el miedo más que por ninguna enfermedad. Me dejó solo, no sin antes advertirme que esperaba mi recuperación para la cena. Esperé unos minutos después de que salió y me acerqué sigilosamente a la puerta. Desde allí, podía escuchar voces que venían del piso de abajo. Con el mayor cuidado, salí de mi habitación y me acerqué a las escaleras. Me asomé lo suficiente para ver sin ser visto. En el salón principal estaban doña Carmen, el licenciado Velasco y un hombre que no conocía, elegantemente vestido. Entre ellos había un niño, más pequeño que yo, tal vez de 12 años. Tenía la misma expresión perdida que yo debí tener días atrás. «El muchacho cumple con todos los requisitos que pediste, Carmen», decía Velasco. «Familia necesitada, sin padre, la madre desesperada por dinero. Nadie lo buscará». «Es demasiado pequeño», respondió doña Carmen, evaluando al niño como quien examina ganado. «Y parece enfermizo. Pero es lo que querías, ¿no? Joven, manejable, sin conexiones. Y el precio es excelente». Me quedé helado. Estaba presenciando la misma transacción que mi padre había realizado conmigo. Este niño sería otra víctima si no hacía algo. El hombre desconocido intervino. «Tengo otros 2 candidatos si este no te convence. Niños de buena familia caídos en desgracia, padres muertos en accidentes. Más caros, por supuesto, pero con mejor educación». «Déjame pensarlo», dijo doña Carmen. «Mientras tanto, Héctor me está resultando adecuado. Si se mantiene obediente, tal vez no necesite un reemplazo tan pronto». Sentí una mezcla de alivio y horror. El niño frente a ellos tendría un respiro, pero ¿a costa de qué? ¿De mi sumisión continua? ¿De convertirme en el esposo complaciente que doña Carmen quería? Regresé a mi habitación sin hacer ruido, la cabeza dándome vueltas. Tenía que encontrar una manera de escapar, no solo por mí, sino también por ese niño y por los que vendrían después. Pero necesitaba un plan, algo más que simplemente huir. Esa tarde, cuando doña Carmen vino a ver cómo seguía, fingí sentirme mejor. «Me alegro», dijo con una sonrisa fría. «Mañana tenemos una prueba de tu traje de boda. Y pasado mañana, una cena importante con socios de negocios. Quiero que causes buena impresión. ¿Puedo preguntarle algo?», me atreví a decir. «Por supuesto, querido. ¿Por qué yo? ¿Por qué no buscar un esposo normal? Usted es una mujer hermosa, con dinero. Podría tener a cualquiera». Era una mentira descarada,
pero necesitaba entender mejor su motivación. Doña Carmen se sentó en el borde de mi cama. Por un momento, su máscara de frialdad se agrietó ligeramente. Los hombres normales, como tú los llamas, quieren control. Quieren mi dinero, mis propiedades, mi poder. Mi difunto esposo era 40 años mayor que yo. Me casé con él a los 16, vendida por mi tía después de quedar huérfana. Me sorprendió esta revelación. ¿Ella también había sido víctima? Pasé años soportando a un viejo que me trataba como un objeto. Cuando murió, juré que nunca más un hombre tendría poder sobre mí. Los chicos como tú son perfectos, jóvenes, maleables, agradecidos por las comodidades que les doy. Y cuando crecen y empiezan a tener ideas propias, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. ¿Qué les pasa a los otros cuando crecen?, pregunté, temblando por dentro. Su sonrisa volvió, más fría que nunca. Algunos trabajan en mis fábricas en el sur. A otros les encuentro usos alternativos. No te preocupes por eso ahora. Si eres obediente, estarás aquí por varios años. Se levantó y me acarició la mejilla con sus dedos helados. Descansa. Te necesito recuperado para mañana. Cuando se fue, me quedé mirando al techo, procesando lo que acababa de escuchar. Doña Carmen había sido una víctima que se convirtió en victimaria. Su trauma no justificaba sus acciones, pero explicaba algo de su retorcida visión del mundo. Al día siguiente, como prometió, vino un sastre a tomarme medidas para un traje. Me sentí como un condenado a muerte al que preparan para su ejecución. Cada medida, cada ajuste, me acercaba más a ese matrimonio forzado. «El novio más joven que he vestido», comentó el sastre mientras trabajaba. «La señora tiene gustos peculiares». Me mordí la lengua para no responder. El hombre sabía perfectamente lo que estaba pasando y aún así colaboraba. Esa noche, durante la cena, doña Carmen me informó que el matrimonio se celebraría en 5 días. Sería una ceremonia pequeña en su casa, solo con amigos de confianza. El juez Navarro oficiaría y el padre Ignacio daría una bendición discreta. ¿Y si me niego?, pregunté, encontrando un valor que no sabía que tenía. Doña Carmen dejó su copa de vino con calma estudiada. Eso sería muy desafortunado, Héctor. Tengo entendido que tu padre ya gastó buena parte del dinero que le di. Si rompes nuestro acuerdo, tendría que exigir la devolución inmediata. Y dado que no puede pagar, ¿qué pasaría? Tengo contactos en la fiscalía. Podrían encontrar evidencia de que tu padre está involucrado en actividades ilícitas. Contrabando, tal vez. O algo peor. Pasaría muchos años en prisión. Y tus hermanas... Bueno, el Estado no es el mejor lugar para niñas pequeñas, ¿verdad? Era un chantaje perfecto. Mi padre merecía la cárcel por venderme, pero mis hermanas no tenían culpa de nada. No quiero que mis hermanas sufran, dije finalmente. Entonces, serás un buen esposo, ¿verdad? Su sonrisa era la de un depredador que sabe que tiene acorralada a su presa. Los siguientes días pasaron como en una pesadilla. Pruebas de ropa, ensayos de la ceremonia, instrucciones sobre cómo comportarme. Me movía como un autómata, buscando desesperadamente una salida que no podía encontrar. Una tarde, mientras doña Carmen había salido a una reunión, me encontré a Dolores limpiando el despacho privado. La puerta estaba abierta, algo inusual. «La señora olvidó cerrar», dijo Dolores, notando mi mirada. «Estoy aprovechando para limpiar a fondo. ¿Puedo ayudarte?», pregunté, viendo una oportunidad. Dolores dudó un momento. «Está bien, pero no toques nada importante». Entré al despacho y fingí ayudar con la limpieza mientras observaba disimuladamente los documentos sobre el escritorio. Había papeles legales, estados de cuenta, fotografías. Mis ojos se detuvieron en una carpeta con mi nombre. Cuando Dolores salió un momento a buscar más productos de limpieza, me apresuré a abrir la carpeta. Dentro había copias de los documentos que había firmado días atrás. Al leerlos, sentí que la sangre se me helaba. No solo había consentido al matrimonio, sino que había firmado un testamento dejando todas mis posesiones futuras a doña Carmen en caso de mi muerte. Había otro documento aún más perturbador, una confesión donde admitía haber robado joyas de doña Carmen, pero ella, generosamente, decidía no presentar cargos. Era una trampa perfecta. Si intentaba escapar, podía acusarme de robo. Si intentaba denunciarla,
¿Quién creería a un ladrón confeso? Y si algo me pasaba, ella heredaría cualquier cosa a mi nombre. Escuché pasos acercándose y rápidamente cerré la carpeta, volviendo a mi tarea de limpieza. Dolores entró y me miró con sospecha. «Ya terminamos aquí. Vete a tu cuarto antes de que regrese la señora». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama repasando mis opciones. No podía quedarme y convertirme en el esposo de esa mujer. No podía escapar sin pruebas de lo que estaba pasando. Y no podía permitir que mis hermanas sufrieran las consecuencias. Necesitaba ayuda externa, alguien que pudiera creerme y tener el poder para enfrentarse a doña Carmen. Pero, ¿quién? Todos sus amigos estaban comprados. La policía local estaba en su nómina. Los jueces le debían favores. Entonces recordé algo que había visto en el despacho, un periódico abierto en una página donde se mencionaba a un nuevo capitán de policía estatal, recién transferido a la región, Capitán Morales. Un hombre, según el artículo, con reputación de incorruptible y decidido a limpiar la corrupción local. Era una posibilidad remota, pero la única que tenía. Si pudiera contactar a este Capitán Morales, si pudiera mostrarle pruebas de lo que doña Carmen estaba haciendo, pero necesitaba esas pruebas, y necesitaba encontrar la manera de salir de la mansión sin ser detectado. Al día siguiente, durante el desayuno, doña Carmen me informó que saldría todo el día. Tenía reuniones importantes relacionadas con sus negocios y no regresaría hasta la noche. «Quiero que estés preparado para la cena», me dijo. «Vendrá el padre Ignacio a discutir los últimos detalles de nuestra ceremonia». Cuando se fue, esperé un tiempo prudente y luego busqué a Dolores. La encontré en la cocina, preparando la comida del día. «Dolores, necesito tu ayuda», le dije en voz baja. «No puedo ayudarte a escapar, niño. Ya te lo dije. Nos encontrarían y las consecuencias serían terribles. No es eso. Necesito usar un teléfono. Solo una llamada». Dolores me miró con desconfianza. «¿A quién quieres llamar?» «A mis hermanas. Solo quiero saber si están bien». Era una mentira, pero necesitaba su compasión. Dolores suspiró. «Hay un teléfono en el recibidor. Puedes usarlo, pero sé rápido. Si alguno de los otros sirvientes te ve, estamos en problemas». Me dirigí al recibidor y tomé el teléfono con manos temblorosas. No iba a llamar a mis hermanas. En realidad, ni siquiera tenían teléfono en casa. Iba a intentar contactar al capitán Morales. Marqué el número de la estación de policía estatal que había memorizado del periódico. Una secretaria contestó. «Policía estatal, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar con el capitán Morales», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Es urgente. Se trata de un caso de tráfico de menores». Hubo un silencio al otro lado. «¿Quién habla?» «Me llamo Héctor Domínguez. Tengo 14 años y me vendieron a una mujer llamada Carmen Montiel. Por favor, ayúdeme». Otro silencio. Luego, «Espere un momento». Los segundos se arrastraban mientras esperaba. Finalmente, una voz masculina y autoritaria respondió. «Habla el capitán Morales. ¿Quién es usted y qué sabe sobre tráfico de menores?» «Me llamo Héctor Domínguez», repetí, las palabras saliendo atropelladamente. «Mi padre me vendió a doña Carmen Montiel hace 2 semanas. Ella pretende casarse conmigo aunque solo tengo 14 años. Tiene documentos falsos. Tiene un juez comprado. Y no soy el primero. Ha habido otros niños antes que yo». «¿Dónde estás ahora?», preguntó, su tono cambiando a uno de urgencia. «¿En su mansión, en Colonia Las Palmas, calle...?» No pude terminar. Sentí una mano arrebatándome el teléfono. Era Dolores, pálida como un fantasma. «¿Qué hiciste?», susurró horrorizada. «¿A quién llamaste?» «A alguien que puede ayudarnos, a todos nosotros». Dolores colgó el teléfono con manos temblorosas. «Nos van a matar. La señora tiene ojos y oídos en todas partes. Si se entera...» «No se enterará, a menos que alguien le diga», respondí, mirándola fijamente. Nuestras miradas se encontraron en un momento de entendimiento mutuo. Ella también era una prisionera a su manera, atrapada por el miedo y la necesidad. «Vete a tu cuarto», dijo finalmente. «Yo nunca te vi usar el teléfono». Esa noche, durante la cena con doña Carmen y el padre Ignacio, mantuve una calma que no sentía. El sacerdote, un hombre de aspecto bondadoso pero mirada evasiva, explicaba los detalles de la ceremonia que se realizaría en 3 días. «Será algo íntimo pero significativo», decía, evitando mirarme directamente.
Una bendición especial, adaptada a sus circunstancias particulares. El chico está nervioso, comentó doña Carmen, apretando mi mano con fuerza excesiva. Pero estoy segura de que todo saldrá perfectamente. ¿Verdad, Héctor? Asentí en silencio, pensando en la llamada que había hecho. ¿Me habría creído el capitán Morales? ¿Vendría a investigar? ¿O sería otro funcionario más en el bolsillo de doña Carmen? Solo podía esperar y mantener la apariencia de sumisión. Por ahora, mi supervivencia dependía de ello. La mañana siguiente amaneció con una tensión en el aire que casi podía tocarse. Solo quedaban 2 días para la boda, y yo me debatía entre la esperanza de que el capitán Morales me hubiera creído y el terror de que doña Carmen descubriera mi llamada. Durante el desayuno, doña Carmen parecía especialmente irritable. Hablaba por teléfono en voz baja, alejándose cuando me acercaba. La oí mencionar problemas inesperados y cambio de planes. Algo estaba pasando. Cuando terminó su llamada, se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Héctor, querido, ha surgido un imprevisto. Adelantaremos nuestra ceremonia para mañana. El pánico me invadió. Mañana. Pero pensé que sería en 2 días. Los planes cambian. El juez solo está disponible mañana y no podemos darnos el lujo de esperar. Estaba mintiendo. Algo la había alarmado, y ahora quería acelerar todo antes de que alguien pudiera intervenir. ¿Habría escuchado sobre mi llamada? ¿O el capitán Morales ya estaba haciendo preguntas por la zona? Dolores te ayudará con los preparativos finales, continuó doña Carmen. Y esta tarde vendrá el licenciado Velasco con los últimos documentos que necesitamos. Apenas asintió, se marchó con prisa. La vi dando órdenes a todos los sirvientes, haciendo llamadas, organizando todo para adelantar la ceremonia. Busqué a Dolores en cuanto pude. La encontré en la lavandería, sola. ¿Qué está pasando?, le pregunté en voz baja. ¿Por qué el cambio repentino? Dolores miró alrededor, asegurándose de que nadie podía escucharnos. Esta mañana vinieron 2 hombres preguntando por la señora. No eran policías locales, eran estatales. Preguntaron sobre sus negocios y mencionaron algo sobre verificar la situación de los menores bajo su tutela. Mi corazón dio un vuelco. El capitán Morales había actuado. ¿Qué les dijo? El mayordomo los atendió. Les dijo que la señora no estaba, que volvieran con una orden judicial, pero apenas se fueron, llamó a la señora que estaba en su habitación. Nunca la había visto tan alterada. Eso explicaba la prisa por adelantar la boda. Una vez casados, aunque fuera con documentos falsos, doña Carmen tendría más control sobre mí y podría alegar que todo era legal. ¿Crees que volverán?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. No lo sé, pero la señora ya está moviendo sus contactos. Ha llamado al juez, al licenciado, incluso a un comandante de la policía local. Está cubriendo sus huellas. Me quedé pensando. Necesitaba ganar tiempo, y también necesitaba más pruebas. Si el capitán Morales volvía con una orden judicial, tendría que encontrar algo contundente. Dolores, ¿dónde guarda doña Carmen los documentos más importantes? No los del despacho, sino los que realmente no quiere que nadie vea. Dolores palideció. No deberías preguntar eso. Es peligroso. Por favor. Tú has estado aquí mucho tiempo. Sabes que lo que hace está mal. Has visto a otros chicos pasar por lo mismo que yo. La vi dudar. El conflicto evidente en su rostro. Finalmente suspiró. Hay una caja fuerte detrás del cuadro grande en su dormitorio. La he visto abrirla cuando cree que nadie la observa. Allí guarda sus documentos más importantes, joyas, dinero en efectivo. ¿Sabes la combinación? No, nunca he podido verla. Y aunque la supiera, ¿qué harías? No puedes entrar a su habitación. Siempre está cerrada cuando ella no está. Tenía razón. Necesitaba otra forma de conseguir pruebas. ¿Y su teléfono? ¿Computadora? Siempre los lleva consigo. Y la computadora del despacho tiene contraseña. Estaba en un callejón sin salida. Sin pruebas contundentes, sería mi palabra contra la de una mujer poderosa con jueces y policías en su nómina. Esa tarde, el licenciado Velasco llegó con más documentos. Me obligaron a firmar más papeles que apenas entendía. Cuando pregunté qué eran, doña Carmen respondió con impaciencia. Son ajustes menores a nuestro acuerdo matrimonial. No te preocupes por los detalles legales. Después de que Velasco se fue, doña Carmen me llevó al salón principal, donde los sirvientes ya estaban arreglando todo para la ceremonia del día siguiente.
Será íntimo pero elegante, dijo, señalando dónde se colocarían las flores, dónde estaría el juez, dónde nos situaríamos nosotros. Solo vendrán nuestros amigos más cercanos, aquellos que entienden nuestra situación especial. Cómplices, pensé, gente tan corrupta como ella. ¿Y después de la boda? Me atreví a preguntar. ¿Qué pasará conmigo? Me miró con esa sonrisa fría que había aprendido a temer. Seguirás viviendo aquí, por supuesto, como mi esposo oficial. Tendrás ciertos deberes que cumplir, pero también privilegios. Podrás estudiar si quieres. Tendrás ropa fina, comida excelente. Mientras seas obediente, te trataré bien. ¿Y si no lo soy? Su expresión se endureció. No quieres descubrirlo, Héctor. Los chicos que intentaron desafiarme terminaron en situaciones mucho peores que la tuya. Algunos trabajan en condiciones deplorables en mis fábricas. Otros simplemente desaparecieron. No era una amenaza vacía. Lo decía como quien comenta el clima, con absoluta naturalidad. Esa noche, encerrado en mi habitación, la desesperación me consumía. El tiempo se acababa. Mañana sería la boda, y después sería prácticamente imposible escapar. Cerca de la medianoche, cuando la casa estaba en silencio, escuché un golpe suave en mi puerta. Era Dolores, pálida y temblorosa. La señora salió, susurró. Una emergencia con uno de sus negocios. El licenciado Velasco vino a buscarla hace una hora. ¿Cuándo volverá? No lo sé, pero dejó instrucciones de que nadie debe salir de la casa y que tú especialmente debes quedarte en tu habitación. Era una oportunidad que no podía desperdiciar. Necesito entrar a su despacho, buscar pruebas. Dolores negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si nos descubren, si no lo hago, mañana me casaré con ella y todo habrá terminado. Dolores dudó un momento, luego sacó una llave de su bolsillo. Esta abre el despacho. La señora tiene la única copia, pero el mayordomo guarda un duplicado para emergencias. La tomé cuando salió a hacer un recado. Tomé la llave con manos temblorosas. Gracias, Dolores. Ten cuidado. El guardia de seguridad da rondas cada hora. La próxima será en 20 minutos. Tienes ese tiempo para buscar lo que necesites y volver a tu habitación. Con el corazón latiendo como tambor, me deslicé por los pasillos oscuros hasta el despacho. La llave giró sin problemas y entré, cerrando suavemente tras de mí. El despacho estaba a oscuras. Encendí una pequeña lámpara de escritorio, lo suficiente para ver sin que la luz se notara desde fuera. Comencé a buscar frenéticamente entre los archiveros, el escritorio, las gavetas. Encontré carpetas con nombres. Algunos los reconocí de conversaciones. Chicos que habían estado antes que yo. Había fotografías, documentos de identidad falsos, actas de matrimonio y algo más perturbador. Cartas donde los padres o tutores cedían a los menores a cambio de dinero, igual que había hecho mi padre conmigo. Era un patrón. Doña Carmen llevaba años haciendo lo mismo. Compraba niños, los convertía en sus esposos temporales, y cuando crecían o se volvían problemáticos, los descartaba. Entonces vi algo que me heló la sangre. Un archivo con fotos de tumbas y nombres que coincidían con algunos de los chicos en las otras carpetas. No todos habían terminado en las fábricas. Algunos habían muerto. Con manos temblorosas, tomé todas las pruebas que pude y las metí en mi camisa. Tenía que salir de allí, encontrar la manera de hacer llegar esto al capitán Morales. Cuando estaba a punto de irme, la puerta del despacho se abrió de golpe. La luz principal se encendió, cegándome momentáneamente. Era doña Carmen, con una expresión que nunca había visto antes. Puro odio, pura furia. Así que aquí estás, pequeña rata, dijo con voz helada. Sabía que intentarías algo. Por eso regresé antes. Detrás de ella estaba el guardia de seguridad, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, revisando mis documentos privados, robando, espiando. Cada palabra era como un latigazo. Y pensar que te iba a dar una vida privilegiada. ¿Como la que les diste a los otros? Respondí, encontrando valor en la desesperación. ¿A los que ahora están muertos? Su expresión cambió por un instante, sorprendida de que conociera ese detalle. Luego recuperó su máscara de frialdad. No sabes nada, niño estúpido. No entiendes cómo funciona el mundo. Sé lo suficiente. Sé que compras niños. Sé que falsificas documentos.
Sé que tienes cómplices en el gobierno. Doña Carmen se acercó, amenazante. ¿Y a quién crees que le importa? ¿Crees que alguien te creerá? Soy una mujer respetada en esta comunidad. Tengo amigos poderosos. Tú no eres nadie. La policía estatal me creerá. El capitán Morales. Vi el miedo cruzar su rostro. Así que sabía quién era Morales. Y le temía. Fuiste tú, dijo en voz baja. Tú lo llamaste. Y volverá, con una orden judicial. Doña Carmen pareció considerar sus opciones. Luego se dirigió al guardia. Llévalo al sótano. Asegúrate de que no pueda escapar. Mañana me encargaré de él. El guardia se acercó, pero yo no iba a rendirme sin luchar. Empujé la lámpara del escritorio hacia él, creando un momento de confusión, y corrí hacia la puerta. Pero doña Carmen fue más rápida. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. ¡No tan rápido!, gritó, clavándome las uñas en la piel. Forcejeamos. Los documentos que había escondido en mi camisa cayeron al suelo. El guardia se recuperó y me sujetó por detrás. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté en oscuridad total. El aire era húmedo y frío. Me dolía la cabeza donde me habían golpeado. Poco a poco, mis ojos se adaptaron a la penumbra y pude distinguir que estaba en una especie de bodega o sótano. Había cajas apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas, el olor a moho y encierro. Intenté moverme y descubrí que estaba atado a una silla. Las cuerdas estaban tan apretadas que me cortaban la circulación en las muñecas. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando extraña en el espacio cerrado. «¿Hay alguien?». Solo el silencio me respondió. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Un día entero? ¿Ya habría amanecido? La boda debería celebrarse hoy. O tal vez ya había pasado. Sin ventanas, sin luz. Había perdido toda noción del tiempo. Intenté liberarme, pero las cuerdas estaban demasiado ajustadas. Cuanto más forcejeaba, más me lastimaban. Entonces escuché pasos acercándose. Una puerta se abrió en algún lugar detrás de mí, y la luz de una linterna me cegó momentáneamente. «Estás despierto», dijo la voz de doña Carmen. «Bien, tenemos que hablar». Se acercó y colocó la linterna en una mesa cercana, iluminando parcialmente el sótano. Vi su rostro, una máscara de fría determinación. «Has complicado mucho las cosas, Héctor». «Muy complicadas. ¿Qué vas a hacer conmigo?». Esa es la pregunta, ¿verdad? Mi primer instinto fue deshacerme de ti, como he hecho con otros problemas. Pero tu llamada a la policía estatal lo ha complicado todo. Ahora hay preguntas, investigaciones. Si desapareces, las sospechas aumentarán. Se paseaba frente a mí, pensativa. Por suerte, tengo un plan alternativo. Siempre tengo planes alternativos. ¿Qué plan? Voy a enviarte lejos. Muy lejos. Tengo una hacienda en el sur, cerca de la frontera con Guatemala. Allí nadie te encontrará. Trabajarás hasta que pagues cada centavo que le di a tu padre, más los intereses por las molestias que me has causado. Eso te llevará años, calculé. Décadas. Exactamente, sonrió. Para cuando termines, si es que terminas, serás un hombre viejo y quebrado. Nadie recordará al niño que fuiste. Nadie te buscará. El horror de esa perspectiva me golpeó con toda su fuerza. Décadas de trabajo forzado, aislado del mundo, sin esperanza de libertad. Esta noche vendrán a buscarte, continuó. Te llevarán en un camión con otros trabajadores. No intentes escapar o gritar. Mis hombres no son tan amables como yo. ¿Y qué pasará cuando el capitán Morales venga a buscarme? Le diré que te escapaste, que eras un niño problemático que robó joyas y dinero antes de huir. Tengo la confesión que firmaste, ¿recuerdas? Y testigos que confirmarán mi versión. Era un plan perfecto. Con mi desaparición, las sospechas podrían caer sobre mí en lugar de sobre ella. Disfruta tus últimas horas aquí, dijo, recogiendo la linterna. Comparado con lo que te espera, este sótano te parecerá un palacio. Se fue, dejándome nuevamente en la oscuridad. La desesperación me consumía. Había estado tan cerca de conseguir ayuda, de exponer sus crímenes. Y ahora todo estaba perdido. No sé cuánto tiempo pasó. Sin luz, sin referencias, los minutos se estiraban como horas. El cansancio me venció eventualmente, y caí en un sueño inquieto, plagado de pesadillas donde me veía encadenado,
trabajando en campos interminables bajo un sol abrasador. Me despertó el sonido de la puerta abriéndose nuevamente. Esperaba ver a los hombres que me llevarían a mi destino final, pero para mi sorpresa, era Dolores quien entró, con una linterna en una mano y un cuchillo en la otra. «No hay mucho tiempo», susurró, acercándose para cortar mis ataduras. «La señora salió hace una hora. Fue a reunirse con el licenciado Velasco para arreglar tu traslado. Los guardias están distraídos. Es nuestra única oportunidad». Mientras cortaba las cuerdas, me explicó apresuradamente. «Cuando descubrieron que no estabas en tu habitación, la señora pensó que yo te había ayudado. Me interrogó, me amenazó, pero al final me creyó cuando le dije que no sabía nada. Mis manos quedaron libres y me froté las muñecas doloridas. ¿Por qué me ayudas ahora? Es muy peligroso para ti». Dolores desvió la mirada. «He visto pasar demasiados niños por esta casa. He guardado silencio demasiado tiempo. Algunos no salieron con vida. No puedo tener otra muerte en mi conciencia». Me puse de pie, tambaleándome. Mis piernas estaban entumecidas después de tantas horas atado. «¿Cómo saldremos de aquí?», pregunté. «Hay una puerta de servicio que da al jardín trasero. La usamos para sacar la basura. Te llevaré hasta allí. Después, tendrás que arreglártelas solo». Seguí a Dolores por el laberinto de pasillos del sótano. Subimos unas escaleras estrechas y llegamos a la cocina. Estaba desierta, lo cual era extraño para una casa tan grande. «¿Dónde están todos?», susurré. «La señora despidió a la mitad del personal esta mañana. Dijo que eran ajustes necesarios. Creo que está preparándose para desaparecer ella también, si las cosas se complican». Cruzamos la cocina y llegamos a una pequeña puerta metálica. Dolores la abrió con cuidado y asomó la cabeza. «El guardia del jardín está en la puerta principal. Tienes que correr hasta la cerca del fondo. Hay un hueco detrás del rosal grande. Podrás salir por allí». Me dio un pequeño bulto. «Es algo de comida y dinero. No mucho, pero te ayudará a llegar a la ciudad». La miré con gratitud. «Ven conmigo, Dolores. Ella sabrá que me ayudaste». Negó con la cabeza. «No puedo. Mi familia depende de este trabajo. Además, alguien tiene que quedarse para distraer a los guardias. Te daré unos minutos antes de dar la alarma». No había tiempo para argumentar. Le di un rápido abrazo y me preparé para correr. «Espera», dijo Dolores, sacando algo de su bolsillo. «Encontré esto en el despacho después de que te llevaron. Creo que es importante». Era una pequeña libreta negra. La hojeé rápidamente y vi nombres, fechas, cantidades. Un registro de todas las transacciones de doña Carmen. Niños comprados, funcionarios sobornados, negocios ilegales. «Es su libro de cuentas secreto», explicó Dolores. «Lo guarda separado de los registros oficiales. Allí está todo». Era la prueba que necesitaba. Guardé la libreta en mi ropa y me preparé para huir. «Gracias, Dolores. Si logro llegar a la policía estatal, vendré a buscarte. Lo prometo. Solo corre y no mires atrás», respondió. «Ve con Dios, niño». Con esas palabras, salí al jardín nocturno y corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Hacia la libertad, hacia la justicia, hacia un futuro incierto pero propio. Corrí en la oscuridad, guiado solo por la luz de la luna. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cada sonido me sobresaltaba: el crujir de una rama, el aullido lejano de un perro, el viento entre los árboles. A mis espaldas, la mansión de doña Carmen se hacía cada vez más pequeña, pero su sombra parecía perseguirme. Encontré el hueco en la cerca donde Dolores me había indicado y me arrastré por él, rasgándome la ropa y la piel con los alambres oxidados. Al otro lado había un terreno baldío y, más allá, las luces de la ciudad. No sabía exactamente dónde estaba la estación de policía estatal, pero tenía que alejarme lo más posible de la mansión antes de que descubrieran mi fuga. Caminé por calles desconocidas, evitando las avenidas principales por miedo a los guardias de doña Carmen o a la policía local que estaba en su nómina. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve en un parque solitario para recuperar el aliento y revisar lo que Dolores me había dado. La comida era simple: un pan, algo de queso, una manzana. El dinero, apenas suficiente para un pasaje de autobús. Pero el verdadero tesoro era la libreta negra. La hojeé a la tenue luz de una farola. Era una mina de información incriminatoria. Nombres de niños,
fechas de adquisición, cantidades pagadas a los padres o tutores, sobornos a jueces, policías, funcionarios. Incluso había una sección que detallaba el destino de cada niño. Algunos vendidos a hacendados para trabajo forzado, otros enviados a clientes especiales, cuya identidad se ocultaba tras iniciales, y unos pocos marcados simplemente con una X y una fecha. Sabía lo que significaba esa X. Eran los que habían terminado en tumbas anónimas cuando se volvieron inconvenientes. Con manos temblorosas, guardé la libreta y me puse en marcha nuevamente. Tenía que encontrar la estación de policía estatal antes de que doña Carmen enviara a sus hombres a buscarme. Llegué a una avenida más concurrida y vi un teléfono público. No tenía dinero para una llamada, pero un hombre que pasaba se apiadó de mí al verme tan desesperado y me prestó unas monedas. Marqué el número de la policía estatal que había memorizado. «Policía estatal, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió la misma voz femenina de antes. «Necesito hablar con el capitán Morales. Es urgente. Soy Héctor Domínguez, el chico que llamó ayer sobre doña Carmen Montiel». Hubo un silencio al otro lado y luego: «El capitán Morales ha estado buscándote. ¿Dónde estás?». Le di la dirección aproximada, mirando los nombres de las calles cercanas. «Quédate exactamente donde estás. Una patrulla va en camino. No te muevas». Colgué y esperé junto al teléfono, temblando no solo de frío sino de miedo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si doña Carmen tenía infiltrados también en la policía estatal? ¿Y si los que venían eran sus hombres haciéndose pasar por policías? Estaba a punto de huir cuando vi una patrulla acercarse con las luces encendidas pero sin sirena. Se detuvo frente a mí y bajaron 2 oficiales. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con bigote y mirada severa pero amable, se acercó. «¿Héctor Domínguez?», asentí, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. «Soy el capitán Morales. Estás a salvo ahora». Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. El capitán Morales me puso una mano en el hombro y me guió hacia la patrulla. «Te llevaremos a un lugar seguro. Luego me contarás todo lo que ha pasado». En la estación de policía me dieron comida caliente, ropa limpia, y me atendió un médico que curó los cortes y raspaduras de mi huida. El capitán Morales esperó pacientemente a que estuviera más calmado antes de pedirme que le contara mi historia. Le narré todo desde el principio. Cómo mi padre me había vendido, los planes de matrimonio forzado, los documentos falsos, los otros niños antes que yo, mi descubrimiento de las carpetas con fotos de tumbas, mi captura y encierro, la ayuda de Dolores. «Y tengo pruebas», dije finalmente, sacando la libreta negra. «Aquí está todo: nombres, fechas, cantidades. Es su registro personal de todos sus crímenes». El capitán Morales tomó la libreta y la examinó con expresión grave. Luego miró a su compañero, un oficial más joven. «Tenemos suficiente para una orden de allanamiento, y necesitamos protección para este muchacho y para la mujer que lo ayudó, Dolores». «¿Qué pasará ahora?», pregunté. «Iremos a la mansión con una orden judicial. Arrestaremos a doña Carmen Montiel y registraremos toda la propiedad en busca de más evidencias. Mientras tanto, tú te quedarás aquí bajo protección policial». «¿Y Dolores?». «Ella me ayudó a escapar. Estará en peligro cuando descubran que no estoy. Nos ocuparemos de ella primero», prometió. «No permitiremos que le pase nada a quien te ayudó». Esa noche, dormí por primera vez en días sin miedo. Sabía que no estaba completamente a salvo, que doña Carmen tenía muchos contactos poderosos, pero al menos ya no estaba solo. A la mañana siguiente, el capitán Morales regresó con noticias. «Allanamos la mansión anoche», me informó, «pero llegamos tarde. Doña Carmen Montiel ya no estaba. Parece que huyó poco después de descubrir tu escape. Se llevó documentos y valores, pero dejó atrás mucha evidencia incriminatoria. Mi corazón se hundió. Escapó, ¿y ahora qué? Hemos emitido una orden de captura nacional. Su foto está en todas las estaciones de policía y puestos fronterizos. No podrá salir del país fácilmente». «¿Y Dolores? ¿Está bien?». El capitán sonrió levemente. «Está a salvo. La encontramos cuando llegamos a la mansión. Fingió sorpresa por tu escape, pero nos dio información valiosa sobre dónde podrían estar escondidos más documentos. Ahora está bajo protección policial, igual que tú». Fue un alivio saber que estaba bien, pero la fuga de doña Carmen me preocupaba profundamente. Con sus contactos y recursos,
Podría esconderse por mucho tiempo. Y mientras estuviera libre, yo estaría en peligro. ¿Qué pasará conmigo ahora?, pregunté. Por el momento te quedarás en un albergue para menores bajo protección policial. Intentaremos localizar a tus hermanas para asegurarnos de que también están a salvo. ¿Y mi padre? Él me vendió. El capitán Morales asintió gravemente. Será investigado y enfrentará cargos. Lo que hizo es un delito grave. No sentí satisfacción al pensar en mi padre en prisión, solo una profunda tristeza. ¿Qué pasaría con mis hermanas? ¿Quién cuidaría de ellas? ¿Puedo ver a mis hermanas cuando las encuentren? Haremos lo posible, prometió. Pero primero debemos asegurarnos de que estén a salvo y bien cuidadas. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, identificación de documentos y reuniones con trabajadores sociales. Me mostraron fotos de otros niños mencionados en la libreta de doña Carmen, preguntándome si los había visto en la mansión. Solo reconocía a uno, el niño pequeño que había visto el día que fingí estar enfermo. Una semana después de mi escape, recibí la visita de Dolores en el albergue. Estaba más delgada y pálida, pero sonrió al verme. «¿Estás bien?», dijo, abrazándome. «Gracias a Dios estás bien». «Gracias a ti», respondí. «Sin tu ayuda, ahora estaría en esa hacienda en el sur». Dolores se sentó frente a mí. «La policía ha encontrado a otros chicos, ¿sabes? En las fábricas y haciendas de doña Carmen. Algunos llevaban años allí, trabajando como esclavos. Los están liberando, uno por uno». Era una buena noticia en medio de tanta oscuridad. Al menos algunos tendrían una segunda oportunidad, como yo. ¿Han encontrado a doña Carmen?». Dolores negó con la cabeza. «Todavía no, pero han arrestado a muchos de sus cómplices. El licenciado Velasco, el juez Navarro, varios policías locales. Su red se está desmoronando. Eso me dio cierta satisfacción. Aunque la cabeza de la serpiente hubiera escapado, al menos su cuerpo estaba siendo destruido. Un mes después, mis hermanas fueron localizadas. Estaban viviendo con una tía en un pueblo cercano. Mi padre había sido arrestado y enfrentaba cargos por tráfico de menores. El reencuentro con mis hermanas fue agridulce. Se habían enterado de lo que nuestro padre había hecho y no podían entenderlo. Lupita, la mayor, me abrazó llorando. «Tenías razón», me dijo. Escuché bien aquella conversación con el padre. Intenté decírselo a la tía, pero no me creyó. Las abracé a ambas, prometiéndoles que nadie nos separaría de nuevo. Los meses pasaron y el caso de doña Carmen Montiel se convirtió en noticia nacional. Se descubrió que llevaba más de 20 años comprando niños, falsificando documentos y explotando a menores. Su red de tráfico de personas se extendía por varios estados e incluso cruzaba fronteras. Mi testimonio fue crucial para desmantelar esa red. Testifiqué en juicios contra jueces corruptos, policías comprados, funcionarios que habían mirado hacia otro lado. Cada vez que subía al estrado, sentía miedo, pero también determinación. Por cada niño que no había podido escapar, por cada vida destruida, tenía que hablar. 6 meses después de mi escape, llegó la noticia que tanto esperábamos. Doña Carmen Montiel había sido capturada en un país centroamericano y extraditada a México para enfrentar la justicia. El día que la vi por primera vez en la sala del tribunal, casi no la reconocí. Sin su maquillaje, sin sus joyas, sin su aire de superioridad, parecía mucho mayor y más pequeña. Pero sus ojos, cuando se posaron en mí, seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores, llenos de odio. No me intimidó. La miré directamente mientras relataba ante el juez todo lo que había vivido, todo lo que había descubierto. Cuando mostré la libreta negra y expliqué su contenido, vi algo que nunca había visto en ella: miedo. El juicio duró semanas. Salieron a la luz horrores que ni siquiera yo conocía. Testimonios de otros niños que habían sobrevivido a su red, evidencias de abusos sistemáticos, registros de transacciones que involucraban a figuras poderosas de la política y los negocios. Finalmente, llegó el veredicto: culpable de todos los cargos. La sentencia: 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. A su edad, significaba que moriría tras las rejas. Cuando se la llevaron esposada, me miró una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo rabia por haber sido vencida. «Esto no ha terminado», murmuró al pasar junto a mí. «Tengo amigos que te encontrarán». El capitán Morales, que estaba a mi lado,
respondió por mí. Sus amigos están siendo arrestados uno por uno, señora. Su imperio ha caído. Después del juicio, mi vida cambió completamente. Junto con mis hermanas, fuimos adoptados por una familia que colaboraba con la Organización de Protección a Víctimas. Pude volver a la escuela, recuperar algo de la infancia perdida, aunque las cicatrices emocionales tardarían años en sanar. Dolores también rehizo su vida. Con la recompensa que recibió por ayudar a desmantelar la red de doña Carmen, pudo abrir un pequeño negocio y traer a su familia a vivir con ella. Mi padre fue condenado a 15 años de prisión. Durante mucho tiempo, me negué a visitarlo. No podía perdonar lo que había hecho, pero con los años, y con ayuda de terapia, entendí que él también había sido víctima de la pobreza, de la desesperación, de un sistema que no ofrecía alternativas. 10 años después de aquellos eventos, regresé al pueblo donde había nacido. La casa de adobe donde crecí ya no existía, derribada para construir nuevas viviendas, pero los recuerdos permanecían, algunos buenos, la mayoría dolorosos. Visité la tumba de mi madre. Le conté en silencio todo lo que había pasado. Le prometí que había sobrevivido, que me había convertido en un hombre del que podría estar orgullosa. Luego fui a la prisión donde mi padre cumplía su condena. Estaba envejecido, consumido por la culpa y el remordimiento. «Héctor», dijo al verme, su voz quebrada, «no esperaba que vinieras». «Yo tampoco lo esperaba», respondí con honestidad. «Lo que te hice, no hay perdón posible». «No vengo a ofrecer perdón», dije. «Vengo a cerrar este capítulo de mi vida». Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre su vida en prisión, sobre cómo había intentado redimirse ayudando a otros reclusos a aprender a leer y escribir. Me preguntó por mis hermanas, por mi vida. Al despedirnos, no hubo abrazos ni lágrimas, solo un reconocimiento mutuo de que ambos habíamos sobrevivido, cada uno a su manera, a las consecuencias de sus acciones. «Cuídate, hijo», dijo cuando me iba. «Tú también», respondí, y sentí que un peso se aligeraba en mi corazón. Años más tarde, cuando terminé mis estudios de Derecho, decidí especializarme en casos de tráfico de menores y explotación infantil. Quería usar mi experiencia para ayudar a otros niños atrapados en situaciones similares, para darles la voz que yo casi no tuve. Trabajé con organizaciones internacionales, testifiqué ante comisiones gubernamentales, ayudé a redactar leyes más estrictas contra el tráfico de personas. Cada vez que lograba sacar a un niño de una situación de abuso, sentía que compensaba un poco el horror que otros habían sufrido. Doña Carmen Montiel murió en prisión 15 años después de su condena. No sentí alegría ni tristeza al enterarme, solo la certeza de que la justicia, aunque tardía, había llegado. El día que cumplí 40 años, recibí una carta inesperada. Era de uno de los niños que había sido rescatado de las fábricas de doña Carmen. Ahora era un hombre adulto, con familia propia. «Gracias por tu valentía», decía la carta. «Gracias por hablar cuando todos callaban. Me salvaste la vida sin conocerme». Esa noche, sentado en el porche de mi casa, mirando las estrellas, pensé en el niño de 14 años que una vez fui. Asustado, vendido por su propio padre, atrapado en una pesadilla. Pensé en todos los niños que habían pasado por lo mismo y en los que, gracias a nuestros esfuerzos, nunca lo experimentarían. Recordé las palabras de Dolores aquella noche de mi escape. «Corre y no mires atrás». Había corrido, sí, pero también había mirado atrás para asegurarme de que nadie más tuviera que correr como yo. La vida me había enseñado que las heridas más profundas pueden sanar, aunque dejen cicatrices, que la oscuridad más densa puede dar paso a la luz, que incluso las historias más dolorosas pueden tener, si no un final feliz, al menos uno donde la justicia prevalece. A mis 60 años, sentado en mi mecedora, compartiendo mi historia con el mundo, sé que ese niño de 14 años estaría orgulloso del hombre en que se convirtió. Un hombre que nunca olvidó, que nunca se rindió, que transformó su dolor en propósito. Hay cicatrices que nunca desaparecen completamente. Hay noches en que los recuerdos regresan en forma de pesadillas. Pero cada mañana, al despertar en mi propia casa, con mi propia vida, con mis propias decisiones, recuerdo que soy libre. Y esa libertad, ganada a tan alto precio, es el tesoro más valioso que poseo. Esta es mi historia, la historia de un niño que fue vendido,
y de un hombre que se liberó. La cuento no para inspirar lástima, sino para que otros encuentren en ella la fuerza para luchar contra la injusticia, para proteger a los vulnerables, para recordar que incluso en la noche más oscura existe la posibilidad del amanecer. Si esta historia te impactó, suscríbete a mi canal y compártela para que más personas conozcan estos testimonios. Tu apoyo me ayuda a seguir dando voz a quienes nunca fueron escuchados.